Porque ustedes saben que se plantea mucho, bueno, ¿es el curador un artista? Lo que hace es arte. Se ha abrogado ese papel de hacer arte a través de las exposiciones. ¿Cuál es la situación? ¿Es simplemente un técnico? ¿Qué es el curador? ¿No? Hay como una especie de crisis de definición de la profesión, como habíamos hablado al inicio, ¿no? Y entonces, una anécdota que me pasó, yo pienso que de una manera así metafórica, un poco muestra muy a las claras la diferencia entre el curador y el artista. Y esto fue hace muchos años, por los 90, en que tuve una charla en la Universidad de Caracas sobre todo el nuevo movimiento ese, el llamado nuevo arte cubano, un movimiento artístico que surgió en Cuba en los años 80 y que transformó no solamente la práctica del arte en mi país, sino en realidad transformó la cultura toda, ¿no? Fue un movimiento de renovación muy fuerte en el cual yo participé como crítico y curador. Y entonces, bueno, estaba yo ahí ofreciendo una charla en la universidad y había invitado, ¿no?, a participar a Carlos Varela, que es este cantautor cubano, este músico, que en los años 90 un poco era la personificación en música de lo que hacían los artistas visuales en su campo. Había una gran paridad entre esta canción de él, poética y a la vez muy crítica, y una reflexión compleja sobre la realidad cubana desde la experiencia muy subjetiva de los jóvenes y lo que hacían los artistas al mismo tiempo. Entonces lo invité a él a hacer como una charla entre los dos. Y la cuestión era que yo estaba así como aquí, ¿no?, como un proscenio, pero al medio, y había unas butacas fijas, y él estaba sentado en una banqueta en el medio con su guitarra y un micrófono. Entonces yo ponía ahí un poco de imágenes y comentaba y hablaba de esto, y entonces hacía una pausa, ¿no? Todo lo habíamos organizado con un guión, y entonces él cantaba una canción que de cierto modo tenía que ver con lo que yo había mostrado, ¿no? Y entonces él paraba y yo iba ahí, disparaba mi discurso ahí, ¿no?, ponía mis imágenes, y después él pues le daba de nuevo a su numerito, ¿no? Pero entonces de pronto todo aquello realmente fue una experiencia muy linda, y fue un gusto trabajar con Carlos Varela ahí, que fue muy no sé, es decir, fue una gran satisfacción. Pero entonces me di cuenta de una cosa, ¿no? Bueno, los anfitriones que habían organizado a ellos, ahí me habían puesto aquí mi vaso de agua, ¿no? Yo tomaba agua, ¿no? Pero entonces me di cuenta que el vaso de Carlos era, es decir, tenía menos líquido. No estaba lleno como el mío de agua. Y entonces descubrí que mientras a mí me ponían agua, a él le ponían ron. Y entonces yo dije, caramba, aquí queda muy claramente expresada la diferencia entre el curador y el artista. El artista pertenece a la esfera del ron y los curadores pertenecemos a la aburrida esfera del agua, ¿no? Así que de todos modos, si mañana me ponen un pisco, pues no me considero ofendido por eso. Yo no creo que el curador sea un artista. El artista tiene un campo de trabajo muy definido. Me gusta más quizás vincularlo con la idea de creación, que es otro término, ¿no? Y por eso el título de este seminario se llama La creación de exposiciones. Es decir, crear una exposición. No solamente hacerla de una manera rutinaria o mecánica, sino que crear, ¿no? Como decíamos, crear un nuevo sentido, pero a la vez hacer un hecho que tenga esa vibración inefable
de lo que propone algo nuevo de una manera que nos enriquece, ¿no? Entonces esa es una definición de curador que me gusta mucho, ¿no? Y esa idea de crear exposiciones, ¿no? Y entonces eso está como un término medio entre el agua y el ron, ¿no? Viene a ser como una especie de un highbolito, ¿no? Una cosa, es un coctelito, ¿no? Y me parece como más ad hoc para el carácter de la actividad del curador. Ahora durante el intermedio se acercó un participante con dos dudas que yo le dije que la iba a responder aquí en colectivo, porque puede ser que hayan quedado también en algunos de ustedes, ¿no? Y una que me decía él era aquí con respecto a esto que decía yo, ¿no? De ir del arte hacia el curador y la exposición y no al revés, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, que si es entonces que los factores ideológicos, culturales, etcétera, contextuales del arte son asumidos por el curador de una manera totalmente, en este caso, pasiva, ¿no? Y no es para nada así. Es decir, lo que yo quiero decir es, que el curador debe partir del arte y no partir de una idea y bajarla y usar el arte como un medio para ilustrar esa idea. Va a ser construida de acuerdo con su propia ideología, su experiencia, su cultura, sus intereses, etc. No sé si queda claro esto, porque es muy interesante la pregunta que me hizo esta participante, ¿no? Queda claro esto, ¿no? Lo que quise decir. Es decir, no estoy defendiendo del mismo modo que estoy en contra de un excesivo control del curador sobre el arte. Tampoco quiere decir que el curador no posea agencia y tenga que ser un ente completamente pasivo, ¿no? Que simplemente pase a través del el arte, ¿no? Hay precisamente aquí una relación. Y entonces en todos estos espacios de frontera y de tensión es donde está el desafío para el curador hacer bien su trabajo. Ya no me acuerdo no sé cuál era la otra pregunta, la otra duda. A ver si está por ahí el amigo que me hizo la pregunta, porque era muy interesante también. ¿No está por ahí? Se fue. Bueno, déjame ver si me acuerdo después, porque había puesto otra había puesto otra duda que era también interesante y que pueden quedar. Yo quisiera que ustedes no tengan ningún reparo. En cualquier duda me la preguntan. Ahora, en esta segunda sesión, quiero dejar más tiempo para la participación de ustedes y poder dialogar un poco más con respecto a estas cuestiones. Bueno, volviendo un poco a este panorama histórico, en realidad las exposiciones mantienen un bajo perfil en cuanto a entidades en sí mismas hasta mediados del siglo XIX. Existen estas exposiciones, pero no poseen un protagonismo marcado en cuanto a exposiciones. Y se van como definiendo así, ¿no? Poco a poco como hechos creativos. Está en el MoMA en New York La Familia del Hombre, esa famosa exposición de fotografía, ¿sí? Que se hace, creo que fue a inicios de los 50, ¿no? ¿Sí? Y que es ya una manera de presentar una exposición de fotografía y que se hace ya con un sentido, ¿no? Es decir, ahí pues un poco lo que vende es la exposición, aún más que el material que está incluido, ¿no?
Y bueno, pues hablaba, decíamos al principio, la famosa exposición de Harald Seaman, que ahora se me acercó otra participante y me comentaba una cosa que es en verdad muy interesante, y es que ustedes quizás sepan que la Fundación Prada en Venecia volvió a armar la famosa exposición esta de cuando las actitudes devienen forma, y se ha presentado ahí en Venecia. Entonces es ya un hecho muy interesante que lo que se arma allí, ¿no? Lo que se presenta es la exposición como hecho exhibible y no tanto las obras que la constituyen. Es decir, lo interesante en este caso no es volver a ver esas obras, volver a ver esos artistas, sino reproducir esa exposición histórica en cuanto tal. Lo que uno va a ver allí es cómo era aquella exposición que fue un parteaguas. Es decir, ya se exhibe la exposición. La misma exposición es expuesta, y lo cual habla de esta entidad que ha ganado la institución exposición. Y bueno, el despegue de la exposición como entidad va unido al auge de la figura del comisario. Ambos van ahí juntos, ¿no? O del curador, que tiene lugar en los últimos 20 años. Y este comisario pues introduce en forma creciente un carácter autoral a las muestras. Las exposiciones son ahora las obras de estos nuevos autores, tan importantes o más que los artistas en algunos casos, ¿no? Y aquí hay de nuevo ese terreno de tensión, ¿no? Donde es muy importante el comisario que hace una exposición, que uno vaya a ver no solamente por ver las obras, sino por ver la muestra. Pero hay también que tener cuidado que esta exposición no esté aplanando el arte y guarde el espacio necesario para mantener la independencia de los artistas y la posibilidad de comunicación de las obras que allí se presentan, y no, insisto, que sean de nuevo letras para armar un discurso. Los comisarios otorgan una perspectiva particular a sus muestras, una firma que vende, una promesa de espectáculo, y en los mejores casos configuran proposiciones artísticas y hechos culturales. Aunque obviamente no se puede analizar la actividad de curar exposiciones sin discutirlas al mismo tiempo, resulta interesante cómo la figura del comisario ha despertado mucha mayor atención que la valoración puntual, rigurosa y sistemática de las exposiciones en su trama artística, cultural, social e histórica. El comisario ha resultado más sexy que sus obras, quizás por su extraña combinación de diletante, ejecutivo, comunicador, académico y estrella cosmopolita. Es una cierta dandización, ¿no? del comisario que asume una persona, y resulta, no cabe duda, resulta muy, muy atractivo y muy mediático. Y esto tiene que ver con el extraordinario auge de las exposiciones y de la circulación internacional del arte, que es un fenómeno muy reciente, un fenómeno de hace 15 años, y que facilita, bueno, la eclosión de exposiciones de curadores. Cuando se creó la Bienal de La Habana, había solamente 5 exposiciones periódicas permanentes internacionales en el mundo. Estaba Venecia, estaba Sao Paulo, estaba el Carnegie International, estaba Sydney, y estaba, ¿cuál más? Otra que no me acuerdo ahora. Entonces la Bienal de La Habana aparece. Hoy día se calcula que hay 200 bienales en todo el mundo. Digo bienales internacionales, no ya bienales locales, pues debe de haber, no sé, 1000. Es decir, es un salto geométrico en esto, ¿no? Y eso
Cuenten también la cantidad de exposiciones internacionales colectivas, viajeras o no, los museos que se fundan por todos lados, los grupos, los espacios artísticos, espacios sin fines de lucro, galerías, bienales de arte por todos lados, ¿no? Hay una verdadera eclosión que supone un cambio cuantitativo, pero a la vez un cambio cualitativo para el trabajo del comisario. Y digo comisario de vez en cuando también por la cosa de España, ¿no? Ya no sé qué decir ahí, porque como acabo de dar una conferencia en la Universidad de Granada, y entonces ahí uso el comisario, ¿no? Y aquí el curador, pienso que hoy día tiene que trabajar con la conciencia de su ignorancia, porque es tan vasta el panorama del arte contemporáneo actual que ya es imposible, pues, conocer un par de 200 nombres y decir que uno sabe lo que pasa en el mundo del arte. Ahora es absolutamente imposible. Hay arte contemporáneo en todos lados, hasta en Asia Central, que es quizás el último lugar donde uno fuera a pensar, ¿no? Los países de Borat, ¿no? Que fuera a ver arte contemporáneo allí, ¿no? Y lo hay muy interesante, ¿no? Entonces, pues ya hay que partir de reconocer nuestra ignorancia y saber que uno trabaja con un campo de conocimiento limitado y desde esa conciencia. Y esto pienso que ayuda también a bajar la pedantería de la profesión, que es cierto que se subió mucho en el momento de su despegue vertiginoso por los años, sobre todo por los años 2000. Me parece un gesto absolutamente pedante e incomprensible que un único profesional se ascriba a organizar uno de los grandes eventos internacionales él solo, ¿no? Me parece además que es un acto anticuado, totalmente fuera de época. Es necesario para estos eventos, pues, contar con otros colegas, es necesario trabajar en equipo, es necesario trabajar de una manera colegiada, porque si no, es decir, nadie tiene el conocimiento como para poder abordar algo de esa escala con un mínimo de seriedad. Y bueno, esto a veces no ocurre. Otro hecho interesante que está teniendo lugar y me parece a mí lo más positivo es una explosión, es decir, un cambio y una creatividad en el modelo de la institución exposición. Ya las exposiciones no es solamente, bueno, la clásico lugar donde uno va en el cubo blanco, ¿no? Y a ver cosas, ¿no? Hoy por la mañana veíamos un ejemplo de esta muestra hecha en patios, incluso privados en Córdoba, donde se mezcla el espacio público, el espacio privado, el arte con la vida cotidiana de la gente, se accede a públicos no especializados, etcétera. Pero ha habido una gran creatividad en esto por los colegas más interesantes, ¿no? La exposición como un espacio de experimentación, donde las cosas cambian y donde se falla y donde se desencadenan procesos y ya no esa fijeza que tiene la obra de la exposición tradicional, ¿no? o la obra fijada en el museo, sino la exposición como un lugar dinámico, como algo que incluso se va transformando. Hay un ejemplo muy interesante de eso hecho precisamente por Obrist y Johan Rupp, a quien también cité, ¿no? ¿Recuerdan esto del minuto de creatividad y eso, ¿no? Que hicieron esta exposición que se llamaba Cities on the Move, que era sobre el tema de la ciudad, y la muestra cambiaba en cada ciudad que visitaba. Era una muestra andarina y entonces se transformaba en cada nuevo lugar.
Obrist hizo una exposición en la cocina de su casa y hizo también una exposición para armar, es decir, donde todas las obras la exposición eran manuales de instrucciones, donde el espectador pues podía armar estas obras de acuerdo a esos manuales de instrucción. Es decir, hay una gran creatividad también en pensar nuevos modelos de la exposición como hecho de comunicación y como espacio de producción de cultura, y ya no solamente como un espacio tradicional de mostrar obras establecidas o de una manera más fija. Y eso para mí es de lo más interesante que está ocurriendo hoy día. Hay como unos cruces, ¿no? Y unas porosidades. Se ha dicho que hoy día las bienales parecen ferias de arte y las ferias de arte parecen bienales, ¿no? Se confunden. Un museo en China, Hive Center for Contemporary Art en Beijing, me ha propuesto que le cure una exposición de algún artista latinoamericano, pero la característica del museo es decir, piden a un curador que le arme una exposición seriamente, como una exposición bien curada, como una exposición de museo. Se publica un catálogo y todo, pero la obra está en venta. Entonces, al primer momento yo dije esto, yo digo, no, pero ¿qué es esto, no? Como ¿qué conflicto de intereses? ¿Qué es esto? Mezclar la galería con el museo, ¿no? Pero después, pensándolo bien, me di cuenta, caramba, estoy reaccionando de una manera un poco estereotipada, porque en realidad este modelo lo que está es haciendo transparente el verdadero rol del museo al final, que es el constructor de valor que se realiza después en la galería. Porque la galería lo que vende no es el objeto como tal, es el valor añadido dado por una construcción, por un juicio de valor construido sobre ese soporte. Eso es lo que se paga, ¿no? Por una litografía de Warhol no se pagan cantidades de 6 cifras porque sea simplemente una litografía, sino es toda la historia que está acumulada del valor en historia del arte y en glamour, etcétera, que está ahí condensado, ¿no? Entonces el museo en China lo que hace es poner esto claro. Yo hago la exposición seriamente, presento al artista, pero se vende, y con ese dinero pues vive el museo como si fuera una galería. Es un poco extraño, pero habla de precisamente nuevos caminos y nuevas maneras de procesar toda esta compleja relación mercado y ámbito humanístico incontaminado, ¿no? Non for profit del museo y de todas estas instituciones. Las bienales tienen sus apocalípticos y sus integrados, como diría Humberto Eco. Hay quienes las estigmatizan, ¿no? Yo he estado entre ellos, ¿no? Pero después, cuando me invitan a curar alguna, siempre acepto, porque digo, bueno, para dejárselo a otro que quién sabe qué va a hacer, mejor hago yo algo interesante con esa oportunidad, ¿no? Entonces, Carlos Basualdo ha dicho una idea interesante, y él ha llamado a la Bienal ¿cómo es la? Ay, caramba, se me fue la palabra exacta, pero es algo así como la institución inestable, ¿no? Es así, la institución inestable. Porque él dice que el museo siempre obedece a una suerte de establishment, ¿no? Está establecido, tiene su política, su filosofía, sus constituencies, tiene a su board, es decir, hay un peso ahí institucional que, piensa él, ata hasta el trabajo del curador. En cambio, la Bienal tiene lugar cada 2 años, cada 3 años en otros casos, como sea, ¿no? Cada 10 años en Münster. Y entonces pues se crea ad hoc
para cada una de estas oportunidades, y entonces es una institución como ligera, ¿no? Como finita, y ahí entonces el curador tiene más chance de hacer lo que le interesa hacer y de experimentar, y de ahí los cambios de modelo interesantes que se han producido al hacer las bienales. Owen Wessel, por ejemplo, la documenta, que creó estas plataformas de discusión de temas importantes sobre la vida contemporánea, que en realidad, bueno, eran plataformas de discusión sobre temas como la democracia, la memoria, la creolitud, en fin, y al final todo eso culminaba en la exposición allá en Kassel. Entonces, prácticamente el hecho de hacer la exposición servía de disculpa para crear plataformas de discusión a nivel mundial, ¿no? Y así hay una cantidad de experiencias en que se aprovecha la Bienal para hacer esto, ¿no? El propio Wessel tiene también la opinión, ¿no? Es decir, es obvio, ¿no? Pero él, bueno, lo ha defendido, ¿no? Que en ámbitos más periféricos, quizás más pobres, con vida institucional menos desarrollada, la Bienal es una oportunidad de entrada de ideas, de gente, de intercambio, de un poco abrir las puertas de estos países, quizás países con regímenes autoritarios, para que entre nuevas ideas y nuevas circulaciones de poéticas, artísticas y de intercambio, ¿no? Entonces él ve este aspecto positivo. Los apocalípticos subrayan la manera como las bienales responden más al mercado, a los coleccionistas, a una cantidad de intereses más bien de tipo económico. Y bueno, ven este aspecto. En definitiva, a mí me parece que lo importante es ver el modelo que se aplica en concreto por el curador en cada caso y ver pues el sentido más o menos plausible que tenga, ¿no? Por otro lado, las ferias de arte que también proliferan más y más, no cabe duda que se convierten más allá del mercado en espacios de animación cultural. No solamente porque las ferias incluyan programas de project rooms o coloquios o este tipo de cuestiones, ¿no? Sino también porque crean, ¿no?, en determinados ámbitos pues una inquietud y traen gente. Que el ejemplo más claro es Art Basel en Miami. Más allá de todo lo que pasa ahí con esto, ¿no? El hecho de presentar esa magna feria allí pues ha servido como una especie de invernadero que ha permitido el florecimiento de mucha acción cultural a nivel de la gente, ¿no? Y de los artistas jóvenes, los estudiantes, todo. Es decir, ha reactivado mucho la escena artístico-cultural en Miami. E incluso en Miami, cuando está Art Basel, hay 20 y tantas ferias de arte pasando al mismo tiempo. Es decir, aquí que haya dos en Lima no debe asombrar, allá hay 20 y tantas a la vez, ¿no? Que es imposible visitar, aparte de toda la actividad cultural que prolifera alrededor de este evento. Uno de los aspectos positivos del énfasis en la figura del comisario es el haber hecho explícita la autoría de las muestras. Es decir, crearnos con claridad, enfatizar el hecho de que lo que uno va a ver siempre es la visión de alguien o de un grupo de personas o de especialistas. Eso debe quedar siempre muy claro. Y hemos perdido mucha ingenuidad. Como yo decía al principio, no vamos a ver el paisajismo inglés, vamos a ver la visión de alguien que nos presenta sobre ese tema. Y esto quebró esa supuesta neutralidad, indicando a las claras que la exposición es una particular construcción de sentido hecha por un sujeto.
Pero a la vez estos sujetos también adquieren responsabilidad sobre el significado de su trabajo. Y vemos entonces que quizás cómo es cada vez más frecuente que los museos inviten a curadores exteriores para que hagan exposiciones. A pesar de que tengan su staff, ¿no?, de curadores, pues invitan a otros para que trabajen, para refrescar precisamente la oferta que presentan y para a la vez introducir a otros especialistas que puedan trabajar determinadas cuestiones que a ellos les interesan sobre la base del conocimiento o de la aptitud que tienen estos otros especialistas. O sea, la figura del llamado guest curator es cada vez más frecuente. Ha surgido una figura nueva también que se está ampliando mucho y como resultado de esta complejidad que les hablaba de la vastedad del campo del arte hoy día, y es la figura del asesor. Aparece, entonces hay un curador y tiene un asesor o un equipo de asesores que lo asesoran en cuestiones históricas, cuestiones del contexto donde se realiza la exposición, especialistas en un tipo de arte, en fin, es un poco también como los presidentes o qué sé yo, los ministros que tienen su equipo de asesores. Pues esta figura del asesor se está abriendo paso y nos habla precisamente de la complejidad de esto, ¿no? Pero al fin. Sí. Al final no formas una empresa con todo este tipo de personas o de agentes que te trabajan los diferentes puntos en una exposición. Pregunta Rochi que si al final no se forma una empresa con todos estos agentes que trabajan en la exposición, ¿no? Es de hecho una suerte de empresa, si lo quieres llamar así, la que se junta para poder hacer ese hecho de mucho trabajo y de muchas vertientes que es una exposición. Lo que vaya no es que sea como una empresa que está ahí lista para hacer esto, ¿no? Pero de hecho se arma, ¿no? Se arma todo esto para hacer la exposición, sin duda. Es un fenómeno colectivo, que me gusta también enfatizar mucho esto, porque el curador, aunque es el responsable máximo y es el creador y es el que dirige todo, pero también se roba el show de lo que constituye un trabajo colectivo. Pues un poco como el director de cine, ¿no? Que también es cierto, es su responsabilidad y es su película, pero también hay que ver la fotografía y la música y los actores, etcétera. Incluso más que eso, hay algo que de lo que no se habla y que yo llamo la precuraduría. Discutimos el trabajo del curador una vez que el curador ha sido nombrado, ha aceptado, y empieza ese complejo juego político y diplomático con todos estos factores y muchos más, ¿no? Aquí hay también las cuestiones de política, de las políticas locales, las micropolíticas, la diplomacia, todo esto, ¿no? Sin embargo, no se discute algo que a mí me parece clave, y es por qué se nombró ese curador, por qué se propuso, es decir, llevar un evento hacia una dirección. Porque cuando usted va a comprar un perro, pues puede comprar un Cocker Spaniel o puede comprar un Pitbull, ¿no? Usted sabe lo que quiere del perro. Igual cada curador pues tiene su línea. Entonces, si un curador es llamado para algo, es porque ya las instituciones o las ciudades que lo han convocado, pues buscan algo en particular con eso. Entonces hay una etapa de precuraduría que es importante en el resultado final de lo que va a pasar allí con la exposición. Entonces, ya desde antes están esas complejas tramas funcionando, ¿no? Yo quiero
Es decir, después de la documenta de Oqui, pues es como si se hubiera vuelto atrás y se le pide, y entonces se convoca a este alemán y su compañera, ¿no? Ahí que es una visión bastante tradicional, ¿no? Es como si se volviera atrás en la perspectiva de la documenta, ¿no? Y no seguir quizás en una línea más como avanzada y de cortante, ¿no? Se vuelve atrás, pero se vuelve atrás por la precuraduría, el hecho de que Kassel nombra a esta pareja, ¿no? Entonces, todo esto siempre se va tramando así y insisto, en que yo puedo escribir un libro aquí con una computadora. Si no tengo computadora, lo escribo con un pedazo de papel y un lápiz y hasta lo autopublico o lo subo en el internet, ¿no? Pero una exposición no. Una exposición depende de objetos, depende de instituciones, depende de espacios y entonces involucra toda una maraña que no tienen otras manifestaciones culturales. Esto lo vuelve un campo muy particular y un campo que está más sensiblemente afectado por condicionantes e intereses ajenos al arte, ¿no? City branding, intereses políticos, intereses mediáticos. Las bienales son muy glamorosas, ¿no? Ahí pues salen todas las revistas y en la prensa y los políticos se lucen y cortan cintas y hacen discursos y todo esto. Hay una ritualística también muy grande en las exposiciones y tiene que ver con todo esto de que hablábamos antes, ¿no? Que no está tanto, mucho menos en otras manifestaciones artísticas y culturales.